Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Vamos a continuar con las clases virtuales con mucha alegría y entusiasmo. Vamos a ponerle positivismo. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Nos toca la actividad 22. Dibuja los principales servicios públicos que posee la parroquia en la que vives. Entonces vamos a dibujar 3 servicios públicos que posee la parroquia de Imantac, sería en el caso de los deberes. Entonces, como ustedes saben, pueden dibujar el agua potable o la energía eléctrica o el centro de salud, o escoger las de acá que ya ustedes hicieron el resumen. Agua potable, energía eléctrica, telefonía, Policía Nacional, bomberos, medios de transporte, recolección de basura, salud pública y educación. La tercera dibuja la que ustedes deseen. 23. Dibuja un producto que se fabrica en tu parroquia. Por ejemplo, pueden ser las artesanías o pueden ser los productos agrícolas. En esta parte me gustaría contarles acerca de, por ejemplo, acá en Otavalo hay un lugar llamado El Obraje, en donde crían pescaditos. Se llama piscicultura. Son truchas, son unos pescaditos y se les llaman truchas. Vamos a observar un poquito para que vean. Entonces pueden dedicarse a la agricultura, a la ganadería, a las artesanías, o en este caso, miren, observemos, miren cómo crecen, cómo crían pescaditos. Esto es piscicultura. Cogen el pescadito, el otro día estaba ahí en Peguche. Uno mismo hace la pesca. Coge el pescadito, le va pescando, ¿no es cierto? Y luego de eso, luego de pescar, comienzan ahí mismo a lavarle. Después está lavándole. Vamos a observar. No aparece. Aquí está. Luego de pescar, el señor comienza a lavar el pescadito. Y luego les da para que les cocine, les fría los pescaditos. En este video estamos observando cómo está aquí atendiendo. Y aquí está el pescadito. Ya cocinado, o sea, fresquito ese pescadito. ¿No es cierto? Está fresquito ahí, es la trucha. Entonces se pueden dedicar a muchas cosas: agricultura, ganadería, piscicultura, como en el video que observamos. ¿No es cierto? Dibujar bonito y pintar, ¿no? Actividad 24. Encuentra en la siguiente sopa de letras los diferentes oficios que se realizan en tu parroquia. Entonces vamos a encontrar, ustedes van a hacer con un lápiz primero, ¿ya? Y luego le van pintando como ya saben ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, ganadería, dice. Está al revés nomás. Ganadería. Ya, ¿qué más habrá? Ganadería, aquí está agricultura. A ver, busquemos más. Nos dice que busquemos los diferentes oficios. Entonces aquí tenemos, miren, ingenieros. Tenemos albañiles. Sigan buscando, a ver. Aquí donde más hay más oficios. Vamos buscando. Vayan buscando. Miren, aquí está pesca. Muy bien, aquí también está artesanía. Y así vayan buscando, chicos. Vayan. Y ustedes les pintan, ¿no? Y ustedes pintan de un color o con el mismo color, pero la cuestión es que hayan encontrado las palabritas de los oficios en la sopa de letras. A continuación, saquen los cuadernitos, chicos, saquen los cuadernitos de estudios sociales. Entonces, vamos a poner como título autoridades parroquiales. Entonces, antes de hacer el resumen, de leer todo esto, ya saben, ponen el título con rojo, luego hacen este dibujito y luego viene el resumen. Como el texto viene hasta acá, háganle también hasta acá, tienen que leer, ¿no? Yo no les mandé para que no se aumente mucho al parecer, pero el
tema, ¿no es cierto?, de aquí, de autoridades parroquiales, termina en la siguiente página. Aquí terminaría. Hasta aquí tendrían que leer para hacer el resumen. Hagamos actividades previas. A ver, recordemos, chicos, que nuestro país tiene una división político-administrativa, que quiere decir que se lo inventó las personas para poder manejar bonito el país, para administrar bonito el país. No estamos hablando aquí del mapa natural, como se ve desde el cielo, costa, sierra, oriente, dijimos, sino cómo las personas lo han dividido, ¿no es cierto?, políticamente para administrarlo. Vamos a recordar, a ver. Entonces, hagamos en tamaños para acordarnos. Hagamos aquí. País. A ver, ¿qué pasó? Vamos aquí. País es grande, ¿no es cierto? Luego la división política administrativa, que es más pequeña, sería provincia. Provincia, bueno, está muy grande esto. Muy grande está para ser provincia. Más o menos provincia sería por... espera, pongámosle por acá. Luego viene provincia. Luego de provincia vienen los cantones. Ahí serían los tamaños. Hagamos la escala, cómo sería más o menos el tamaño. Y luego de provincia, lo más pequeñito, vendría la parroquia. Ahí está, parroquia. Le estoy haciendo en tamaños, ¿no? Más no en la forma que tendría, porque no puedo dibujarle bonito. País es grande. Es para más o menos tener los tamaños, más o menos. Un país es la división político-administrativa más grande, ¿no es cierto? País. Luego sigue provincia. Les pongamos provincia. Provincia. Disculparán porque estoy escribiendo con el ratón, por eso no me sale bonito. País es grande. Luego sigue provincia, es más pequeño. Luego más pequeño en el orden sería ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me completa? Cantón. Muy bien, chicos. Y por último tenemos a la división político-administrativa más pequeña del país, que se llama ¿quién me ayuda? A ver, Parroquia. Ya. No se olviden, chicos, estamos recordando. La división político-administrativa sería más grande país, luego sigue provincia, luego más pequeño cantón y más pequeño parroquia. En los libros, como leíamos, chicos, decía que parroquia es la división político-administrativa más pequeña del país. Entonces, chicos, también recordemos acerca de las parroquias. Hagámosle esta parroquia, hagámosle más grandecita para entenderle. Ya, hagámosle por aquí, hagamos por aquí. Ya. Esta parroquia, hay dos tipos de parroquia, como ustedes saben. La parroquia urbana, ahí sería parroquia urbana, y existe la parroquia rural. Entonces, todos pertenecemos a una parroquia. Entonces, si por ejemplo yo vivo aquí en la ciudad de Otavalo, donde que yo vivo, pertenezco a la parroquia El Jordán. Ya les voy a explicar un poquito más de eso. Entonces, en las parroquias urbanas, dentro de las parroquias urbanas, no se olviden, se encuentran barrios. No me sale bonito. Dentro de las parroquias urbanas hay barrios. Y dentro de las parroquias rurales hay comunidades, caseríos, recintos, ¿no es cierto? Y bueno, eso sería lo que estaban los textos. Comunidades, caseríos, recintos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, una vez entendido esto, todos pertenecen. Por ejemplo, yo soy de la ciudad, entonces debo pertenecer a un barrio, a una parroquia, a un cantón, a una provincia y a un país, ¿no es cierto? Y los que viven en las parroquias rurales, o sea, en el campo, deben pertenecer a una comunidad, ¿no es cierto? Y esa comunidad a una parroquia, a un cantón, a una provincia, a un país. A ver, yo voy a empezar primero, ¿no? Entonces, para entender un poquito mejor, a ver, este es Otavalo, digamos, ¿no? Yo vivo aquí en Otavalo.
aquí está el Parque Bolívar. De pronto, si alguien ha venido a Otavalo, hay un parquecito en el centro de Otavalo. Entonces, del Parque Bolívar, a ver, del Parque Bolívar, acá está el cementerio. A ver, aquí está el cementerio. Y acá está el Colegio Otavalo. A ver, pongámosle cementerio. La sede cementerio y la sede aquí el colegio. Bueno, ahora le llaman instituto. Yo estaba en el cuando se llamaba colegio. Entonces, del parquecito, aquí está Otavalo, del parque para este lado hasta hacia el colegio, se llama Parroquia El Jordán. Pongamos El Jordán. Y del parquecito para yéndose hacia el cementerio se llama Parroquia San Luis. Entonces yo estoy por acá. Entonces yo diría, yo vivo en el barrio Imbaya. Mi barrio se llama Imbaya. Y pertenece a la parroquia El Jordán. Esta parroquia está en el Cantón Otavalo. Cantón Otavalo, provincia de Imbabura y país Ecuador. En el caso de ustedes, chicos, sería Quitumba. Aquí estaría Quitumba.